Buenos días, yo soy Fray Sebastián Cima, profesor de Formación Humanística 4, Doctrina Social de la Iglesia. Yo ya les mandé a ustedes la primera clase, ahora lo que voy a hacer es tratar de explicarles cuáles son los elementos más importantes de esa primera clase que yo les mandé. Nuestra materia se llama Doctrina Social de la Iglesia, esa manera que tenemos de resumirla. No se preocupen si no se puede ver bien, después yo les voy a mandar una especie de PowerPoint de los gráficos que voy haciendo en el pizarrón. Bueno, Doctrina Social de la Iglesia, ¿qué es lo que estudia? Estudia a la persona humana en la sociedad. Entonces, por un lado, vamos a tener que estudiar qué es la persona, y por otro lado, vamos a tener que estudiar qué es la sociedad. En la unidad número 1 nos vamos a centrar en este concepto. ¿Qué se entiende por persona? ¿Qué es lo que entendemos por persona? ¿Qué se entiende por hombre? Este acercamiento lo vamos a hacer bajo dos perspectivas. Un acercamiento filosófico y un acercamiento teológico. Con respecto al acercamiento filosófico, lo importante que ustedes tienen que retener es que la persona humana es una unidad sustancial. ¿Qué significa que sea una unidad sustancial? Que vamos a encontrar que la persona tiene cuerpo, alma. Se llama unidad sustancial, no una juxtaposición de partes, porque por ejemplo yo puedo tener una silla que es algo, ¿no es cierto? Una juxtaposición de partes, yo puedo distinguir dónde está la madera, dónde está el tapizado, se puede distinguir eso en cualquier elemento que ustedes puedan comprar. Pueden distinguir hasta donde hay, por ejemplo, un plástico, se puede distinguir las partes que lo componen, los distintos elementos que ustedes compran, ¿no? Por ejemplo, la silla. Pero en el caso de la persona humana, no podemos decir hasta acá hay cuerpo y hasta acá hay alma. Se confunden, por eso se llama unidad sustancial, ¿no? Esta manera de ver a la persona humana como cuerpo y como alma es una manera antiquísima. Ya Aristóteles, ya Platón, ya la filosofía antigua griega, se preguntaba ¿qué es el hombre? La filosofía empieza con la observación de la realidad. Entonces, cuando Aristóteles, por ejemplo, se pregunta qué es el hombre, descubre que el hombre tiene un cuerpo, una dimensión corpórea. Pero esta dimensión corpórea tiene un movimiento, tiene vida. Esa expresión vida, ellos la llamaban psique. Principio vital, que después esa expresión en griego, psique, se va a traducir al latín por ánima y al español por alma. Por eso cuando decimos cuerpo y alma, la palabra alma tenemos que entenderla como un principio vital. Ahora bien, este principio vital lo tienen todos los seres vivos, y lo que lo caracteriza al principio vital, ¿cómo demostramos que hay vida? A través del movimiento. Cuando yo hablo movimiento, cuando yo digo que la vida se manifiesta a través del movimiento, se descubre a través del movimiento, ustedes no entiendan que es solamente el movimiento traslaticio, como yo me desplazar de un punto al otro. Cuando yo hablo de movimiento, la expresión movimiento es más amplia. Por ejemplo, cuando ustedes empezaron a cursar su carrera, no tenían los conocimientos que tienen, si están en cuarto año, ahora, transcurrido 4 años, es decir, hubo un movimiento, fueron adquiriendo cualidades que no tenían antes. Entonces, esas cualidades que van adquiriendo, eso es el movimiento, ¿no? Esa es la vida se va manifestando entonces en ese movimiento, ¿sí? ¿Qué es importante entonces retener de este acercamiento filosófico? Entonces, primero que somos cuerpo y somos alma. Y a partir de esta unidad sustancial, nosotros podemos distinguir que la persona humana está llamada a ser más, a perfeccionarse. Entonces, hay
sus potencias están llamadas a actualizarse. ¿Qué se entiende por potencias? Nosotros tenemos potencias que llamamos potencias orgánicas. Por ejemplo, la potencia visiva, la potencia auditiva, olfativa, la gustativa, la táctil, ¿no? Estas potencias, en tanto que hay un objeto que se presenta la potencia se actualiza. Entonces, por ejemplo, el sonido hace que la potencia auditiva se actualice. Si de repente no hay sonido, eso está en potencia. ¿Cuándo entra en acto la potencia auditiva? Cuando hay un objeto que la saca de la potencia y la pone en acto. El sonido, el color en el caso de la vista, los olores en el caso del olfato, la textura en el caso del tacto, y el sabor es el objeto propio de las potencias gustativas. Se llaman potencias orgánicas, pero eso lo vamos a dejar o lo pueden estudiar en biología. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos van a interesar las llamadas potencias espirituales. Las potencias espirituales, su asiento no es el cuerpo, sino es el alma, ¿no? ¿Y cuáles son las dos potencias espirituales superiores nuestras? Vuelvo a repetir, estamos haciendo un acercamiento filosófico, estamos todavía dentro del acercamiento filosófico. Entonces, esas potencias espirituales son la inteligencia y la voluntad. Así como yo les decía que el color o el sonido actualizan las potencias orgánicas, la inteligencia también va a tener un objeto que la va a actualizar. ¿Qué es lo que busca la inteligencia? La inteligencia busca la verdad. ¿Qué es lo que busca la voluntad? La voluntad busca el bien. Esta inteligencia, para buscar la verdad, tiene un acto, que es el acto de conocer. Y la voluntad tiene un acto para buscar el bien, que es el amor. Entonces, en el hombre, en la persona humana, tenemos inteligencia y voluntad. Estas potencias están en el alma, tienen su asiento en el alma. Y son necesarias porque, como yo les decía, estamos llamados a ser más, a progresar, a crecer, a madurar. Y todo eso lo hago con estas dos potencias, inteligencia y voluntad. Pero los mismos Aristóteles y después toda esta tradición realista de filosofía real, que después lo va a retomar Santo Tomás de Aquino, se dan cuenta que no es tan sencillo. En el hombre hay inteligencia y hay voluntad, pero existen las pasiones, ¿no? Algo que ellos llamaban los apetitos, ¿no? Los apetitos. Entonces existía un apetito que lo llaman apetito irascible y otro apetito que lo llama apetito concupiscible. ¿Cuándo se pone? ¿Cuál es el objeto que actualiza el apetito irascible? El bien arduo, la búsqueda del bien arduo. Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, una carrera es un bien arduo, porque es algo que cuesta mucho conseguir. Entonces se pone en funcionamiento el apetito irascible para remover los obstáculos y pueda adquirir ese bien arduo. Pero a su vez también está la presencia del mal arduo. El mal arduo, el hombre tiende a huir. Entonces el apetito irascible se pone en funcionamiento para que uno pueda huir de ese mal arduo. Por ejemplo, si de repente me llaman por teléfono y se murió una persona muy querida para mí, eso es dolor. Uno siente dolor. Bueno, el apetito irascible se pone en funcionamiento para que yo pueda superar ese dolor, ¿no? Y el apetito concupiscible es el apetito que regula las pasiones más que están relacionadas con la conservación del individuo y la conservación de la especie, con el acto sexual y el acto de comer. Como esos actos están asociados a placeres, eso está todo relacionado en el apetito concupiscible. El problema es que en el sujeto, en la persona humana, ¿cuál es el problema? Que la persona humana, decía Aristóteles, tiene que estar gobernada por la inteligencia y la voluntad. Este gobierno, dice, es un gobierno que se tiene que ser político. Tiene que entrar en diálogo con nuestras potencias superiores sobre las potencias inferiores. Porque cada vez que nosotros, estas dos potencias, intentan presionar, ¿no? Como hacer que no existan nuestras pasiones, tratar de hacerlas desaparecer, es imposible.
porque las pasiones las tenemos. ¿Son buenas pasiones? ¿Son malas? Son neutras. Va a ser lo que yo con inteligencia y voluntad pueda gobernar de estas pasiones, donde yo pueda adquirir virtudes o vicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la persona humana está gobernada por la inteligencia y la voluntad, entonces gobiernan esta parte de pasiones que es la parte inferior del hombre. El problema es que muchas veces nosotros nos gobernamos, no. Lo que nos gobierna son estas partes inferiores, o el apetito concupiscible o el apetito irascible. Por ejemplo, la ira es una pasión. La ira es una pasión buena, una pasión mala y seguro, porque la ira puede ayudarme a mí a poder alcanzar ese bien arduo. Pero si yo no la sé controlar, si yo no la sé medir, ahí viene todo el tema de las virtudes, ¿no? Si yo no la sé medir a la ira, entonces puede generar una persona violenta, ¿no? Y lo mismo sucede con los apetitos concupiscibles, que está relacionado, por ejemplo, con los pecados de la lujuria o los pecados de la gula, ¿no? Cuando uno solamente se gobierna, por así decirlo, con por el placer de la comida, entonces eso termina generando algún tipo de enfermedad en el cuerpo, ¿no? Bien, este es el acercamiento de la persona bajo una perspectiva filosófica, y ustedes allí tienen, en lo que yo les he mandado, un poco la explicación o ampliando este punto de vista desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver el otro acercamiento, que es el teológico.